Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Evangelio del día de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazo a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy con el Padre Eudis Medina. Si es primera vez que escuchas nuestra reflexión, te invitamos a suscribirte en el canal, activar la campanita de las notificaciones y darle me gusta. Bien, queridos hermanos, nos encontramos ante un evangelio de San Marcos, ¿no? Dice el evangelio que en aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños. Fíjense cómo se ha ido perdiendo en nuestra vida social y cotidiana la tradición de llevar a Dios a los niños, es decir, de dar a conocer en medio de los niños a Dios. Hoy en día un niño conoce tantas cosas del internet, tantas cosas de la vida social, pero poco conoce de Dios. Fíjense cómo nos encontramos ante este bello evangelio de San Marcos, ¿no? La gente le llevó a Jesús unos niños. La gente estaba preocupada para que los niños conocieran a Jesús. Estaban preocupada para que los niños conocieran al Señor. Y fíjense la actitud del maestro, ¿no? La actitud del Señor. Dice que la gente le llevaba unos niños para que los tocara. Para que estuvieran con Él. Para que el Señor los bendijera. Para que los niños conocieran al Hijo de Dios. Creo que esa es la tarea que tenemos que hacer hoy en día los padres y madres de familia. Tratar de llevar a nuestros niños al encuentro con el Señor. Usted quiere que mañana sus hijos sean buenos cristianos, buenos católicos, llévelos a misa, llévelos a la oración, llévelos al Santo Rosario. ¿Cuántas veces los padres prefieren dejar a los niños durmiendo, viendo la tele, haciendo cualquier otra cosa, incluso inmersos en el mundo del internet, pero no los llevan al templo? Luego vienen las lamentaciones. Más adelante se le acercan a uno y le dicen: padre, no sé qué hacer con mi hijo, no quiere orar, no quiere rezar, está inmerso en el mundo, no quiere saber nada de Dios, a él Dios no le importa, en fin, tantas cosas. Incluso llegan a decir: padre, ¿será que mi hijo estará endemoniado porque no quiere saber nada de Dios? No es culpa del muchacho, es culpa de los padres y madres de familia, que poco nos preocupamos en la educación religiosa de nuestros hijos.
Poco nos preocupamos en llevarlos a la Santa Misa, poco nos preocupamos en llevarlos para que conozcan a Jesús, al Maestro, al Señor, vivo, presente, real en la Eucaristía. Por eso vuelvo a decir que si usted quiere que su hijo sea mañana un hombre, una mujer de fe, de oración, de encuentro con el Señor, de Eucaristía, de Santo Rosario diario, que tenga una familia, que construya una familia religiosa, que construya una familia siempre basada en los principios de creer en el Señor, del temor a Dios, de amar al Señor, tienes que educarlo desde niño. Por eso el Evangelio nos decía, ¿no? La gente le llevó a Jesús. Unos niños los llevó a Jesús para que el Señor los bendijera, para que el Señor tocara sus cabezas, para que el Señor derramara sobre ellos sus bendiciones. Pero aquí encontramos algo muy interesante. Los discípulos trataban de impedirlo. Fíjense, ¿no? Los discípulos trataban de impedir que los niños se acercaran al Señor. ¿Cuántas veces tenemos la actitud de los discípulos de impedir? Dejar que los niños no lleguen al Señor, dejar que los niños no acerquen al Señor, no se acerquen a Cristo. Y si no se acercan, no lo conocerán. Si nosotros no los llevamos a la Eucaristía, difícilmente conocerán a Dios. Si nosotros no los llevamos a hacer el rezo del Santo Rosario, difícilmente amarán a la Virgen María. Si nosotros no les enseñamos a orar, difícilmente serán hombres y mujeres de oración. Somos muchas veces como los discípulos. Hoy vemos a unos discípulos negativos. Hoy nos encontramos con unos discípulos que son una piedra de tropiezo entre la gente y Jesús. Los discípulos son esa pared de tropiezo, esa pared que impide que los padres acerquen sus hijos a Dios. Muchas veces tenemos la actitud de estos discípulos, ¿no? En la parte negativa, de impedir que los niños se acerquen al Señor, de impedir que los niños se acerquen a Dios. Y ciertamente la iglesia ha cometido muchísimos errores, de eso estamos claros, de eso estamos conscientes, pero no todo dentro de la iglesia es mal. Hay más bien que mal. Muchas bendiciones se reciben dentro de la iglesia, pero recuerden lo que dice siempre la palabra de Dios. A medida que va creciendo el trigo, también crece la cizaña. Y cuando Dios siembra el trigo bueno, el diablo siembra la cizaña. Y la palabra dice, hay que dejarlos crecer juntos y llegará el momento de la poda. La cizaña será llevada al quemadero, el trigo será llevado al granero. Por eso, queridos hermanos, es la actitud nuestra la que nos debe llevar a acercarnos cada día más a Dios, a acercar nuestra familia al Señor. No ser como los discípulos, impedir que los niños se acerquen a Dios, no. Debemos dejar que los niños se acerquen al Señor para que el Señor los bendiga, para que el Señor derrame sobre ellos abundantes gracias y bendiciones. Qué importante, ¿no? Cuando en una familia cristiana se enseña a los hijos a creer en Dios, se enseña a los hijos a buscar del Señor. Qué importante es cuando en una familia se enseña a los hijos a tener esa caridad, a tener el amor, la bondad y la misericordia del Señor. Fíjense que el Evangelio sigue diciendo, al ver aquello Jesús se disgustó, Jesús se molestó. Vemos a un Jesús que se molesta ante la actitud de los discípulos. Y ciertamente que el Señor muchas veces se molesta, claro que sí, se pone bravo, se pone furioso ante la actitud de muchos de sus ministros dentro de la iglesia. Claro que sí, el Señor se molesta, porque el Señor siempre cree en la conversión del hombre, pero cuando no se realizan las cosas bien, entonces el Señor se molesta. Y vemos a un Jesús que se molesta con sus discípulos. Se molesta porque la fe de la gente es llevar a los niños a Jesús. Es la fe de la gente. La gente quiere que Dios bendiga a los niños. La gente quiere que Dios derrame bendiciones sobre sus hijos. Los discípulos dicen que no. Y es donde el Señor se pone bravo, se molesta. Dice, al ver aquello, Jesús se disgustó y le dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. No se lo impidan. Y luego viene la enseñanza del Maestro. Viene la enseñanza de Jesús. No se lo impidan, ¿por qué? Vamos a ver por qué el Señor le dice a sus discípulos, no se lo impidan, dejen que los niños se acerquen a mí. El Señor se vale de la situación del momento, el Señor se vale del conflicto que están
formando los discípulos con la gente para darles una enseñanza. Primero a sus discípulos, para enseñarle a sus discípulos que la bendición de Dios no puede negársele a nadie. Porque si no, entonces los discípulos aquí sí serían buenos protestantes, que le quieren negar la bendición de Dios a los niños, que no quieren que los niños se bauticen, que no quieren que los niños hagan nada porque son niños y no entienden. No, el Señor les va a enseñar que no hay que ser protestante, hay que ser buenos católicos, bendecir a los niños, como el Señor los bendijo, bautizar a los niños. Después, más adelante, cuando nos toque el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús hace el envío de ir por todo el mundo a bautizar. Entonces nos encontramos ante la enseñanza del Señor. Vamos a ver cuál es la enseñanza de Jesús cuando le dice a los discípulos: no se lo impidan. Dice el Señor: ¿por qué? Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Fíjense, aquí viene la enseñanza del maestro, ¿no? El reino de Dios es para los que son como los niños. Vamos a analizar esta frase del maestro. Vamos a analizar esta frase del Señor. ¿Por qué el Señor dijo que el reino de Dios es de los que son como ellos, como los niños? A ver, ¿por qué? Porque primero, en un niño siempre hay humildad, cosa que muchas veces nos hace falta a nosotros los adultos. Nos falta mucha humildad, nos falta mucha sencillez. Eso se desborda en un niño. En un niño se desborda la misericordia. En cambio, en nosotros los adultos se desborda muchas veces el rencor, el odio, el no perdonar. En cambio, en un niño sí que se perdona. Usted ve a dos niños discutiendo, usted ve a dos niños formando alguna algarabía, formando alguna discusión entre ellos, lloran 2-3 minutos y luego usted los vuelve a ver juntos, nuevamente jugando, nuevamente compartiéndole y como si nada hubiera pasado. Y luego usted le pregunta 2-3 días después y el niño no se acuerda por qué había discutido con ese niño, con el otro. En cambio, cuando hay una discusión entre adultos, muchas veces llegamos a ser ancianos, a ser viejos, nos morimos y no somos capaces o no fuimos capaces de perdonar. Nos cuesta. Por eso el Señor dice: el reino de Dios es de los que son como los niños, porque en un niño siempre hay misericordia, hay bondad, hay perdón. En un niño siempre hay la ilusión, en un niño siempre hay la verdadera fe. Cosa que falta muchas veces a nosotros los adultos. Usted a un niño lo lleva a la iglesia, lo lleva al templo y le dice: allí, en aquel lugar, está Dios. Y ese niño, hasta que alguien le diga lo contrario, va siempre a creer que allí está Dios. Allí está el Señor. Por eso dice, ¿no?, que el hombre por naturaleza es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y esa es una gran verdad. El hombre por naturaleza nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Por naturaleza el hombre siempre va a tender a lo religioso, pero la sociedad lo va a corromper. La sociedad le va a enseñar que Dios no existe, porque para la sociedad no es factible creer que Dios existe. No es bueno creer que Dios existe. Por eso siempre vamos a encontrar personas que van a hablar mal en contra del Señor, van a hablar mal en contra de la iglesia, van a malponer a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren que hoy en día se hable del Maestro, se hable del Señor. Por eso la frase de Cristo, ¿no? Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Es de los que son como ellos. Por eso hay que ser como un niño. Tenemos que ser como un niño, no de mente pequeña, ¿no?, sino un niño capaz de amar, de perdonar, un niño capaz de ser dócil a la voz de Dios, un niño que no le importa perder su tiempo con Jesús, con el Maestro, con el Señor. Por eso debemos ser como los niños. Y recuerde, una de las características propias de un niño es la bondad, es la sencillez, es la caridad, es la misericordia. Un niño, usted muchas veces lo hemos visto, un niño que tiene una galletita y está a su compañero y es capaz de no comérsela a él y dársela a su compañero para que coma. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mejor caridad y lo hace de corazón, lo hace de sencillez. Niños que comparten. Nosotros muchas veces no compartimos, nosotros no realizamos la caridad. A nosotros nos cuesta ser como los niños. Fíjense, otra parte, ¿no?
la otra enseñanza. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y esto es simplemente que un niño recibe las cosas con alegría. Cuando usted le da un caramelo al niño, lo recibe con alegría. Cuando usted le dice al niño te amo, lo recibe con alegría. Cuando usted le dice al niño lo quiero mucho, lo recibe con alegría. Cuando usted le da un abrazo a un niño, lo recibe con alegría. ¿Por qué? Porque un niño no ve la apariencia, ¿sí? Un niño ve el corazón del hombre. Y lo mismo hace Dios. Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón del hombre. Cosa distinta que hacemos los adultos. Nosotros nos fijamos más en la apariencia que en el corazón. Por eso el Señor nos enseña que hay que ser como los niños. Uno, para poder entrar al reino de Dios tenemos que tener el corazón de un niño. Un corazón grande, un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Y dos, para recibir ese reino de Dios tenemos que hacerlo como los niños. Recibirlo con alegría, recibirlo con entusiasmo, recibirlo con disponibilidad. Estar feliz, contento porque estamos escuchando el reino de Dios. Dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. No entrará en el reino de Dios. Es decir, fíjense que la entrada al reino de Dios depende de cómo nosotros lo recibamos. Hay personas que uno va a confesar como sacerdote que ya están, como dicen, más allá que acá, y buscan al sacerdote para que vayan a confesarlo, les dé la extrema unción, y uno les hace la pregunta, ¿cuánto tiempo tienes sin confesarte? Y le dicen, desde que hice la primera comunión, desde que me casé por la iglesia hace más de 40 años. Tenía más de 20 años que no iba a la iglesia. Tenía más de 20 años, 30 años que no sabía nada de Dios. Es ahí donde yo siempre me hago la pregunta. ¿Y por qué ahora sí quieres que Dios venga a ti? Cuando tuvimos toda una vida para acercarnos al Señor, no importa nuestras miserias, no importa nuestros pecados. Hay gente que dice, no, Padre, es que yo soy un pecador. Es el sentido del ser cristiano. Somos pecadores y buscamos a Cristo para que nos dé su perdón, nos dé su misericordia. No para que nos alejemos de Cristo, sino para que nos acerquemos cada día más a Él, para que nos acerquemos a su amor, a su bondad, a su misericordia. Por eso nosotros debemos tener la actitud del niño. Un niño comete un error, un niño falla, pero un niño no deja de amar, un niño no deja de recibir el reino de Dios con alegría, un niño no deja de perdonar, un niño no deja de compartir, un niño no deja de jugar con su compañero. Nosotros cometemos un error y fallamos, entonces nos alejamos de Dios. No queremos saber nada de Dios, no vamos a la misa. No, porque es que en la iglesia los curas son unos pecadores, la gente habla más de la cuenta, habla más de lo normal, entonces yo no quiero ir a esa iglesia porque está llena de hipócritas. Pues déjeme decirle que el que va al hospital o a una clínica es el que está enfermo, no el que está sano. Y en este caso, la clínica, el hospital es el templo, es la iglesia. Y los que estamos enfermos del pecado, de la miseria, somos nosotros. Y por eso constantemente debemos ir a la consulta con el Maestro, a la consulta con el Señor, a recibir su misericordia, a recibir su bondad. Recuerdo cuando el Papa Francisco estaba comenzando su pontificado, él regaló unas cajitas que decían pastillas para el dolor del corazón, pastillas de misericordia. Y dentro iba una camándula para que la gente rezara, para que la gente se acercara a Dios. Eso tenemos que hacer nosotros cuando estamos enfermos del pecado, de la miseria, de nuestras debilidades. No debemos alejarnos de Dios, debemos acercarnos cada día más al Señor. Eso es lo que hace un buen cristiano, acercarse a Dios. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Que Dios Todopoderoso derrame hoy abundantes bendiciones sobre los niños, especialmente sobre los niños que están sufriendo esta guerra entre Ucrania y entre Rusia, esta guerra sin sentido, donde los que la organizan, la guerra, no van a la guerra, van aquellos que nada tienen que ver.
son los que van a la guerra, son los que sufren. Los niños, los pobres, los desamparados, las familias. Cuánta gente ha muerto, cuánta gente sufre simplemente por la injusticia, simplemente por los testarudos que son aquellos que están al frente de los países, por intereses políticos, simplemente porque quieren armar una guerra, porque quieren dominar al mundo. Entonces envían a la gente sencilla y humilde a hacer la guerra. ¿Por qué no van ellos? ¿Por qué ellos no se ponen el traje de la guerra y van ellos a la guerra? Porque saben que van a perder la vida. Envían a los débiles, envían a los indefensos. Pidámosle a Dios Todopoderoso que bendiga, que proteja a los niños, de una manera especial a estos niños que sufren. Cuánta hambruna va a quedar, cuánta desolación, cuántas familias destruidas, cuántos niños van a quedar sin padre, sin madre, sin hermanos, sin un hogar, sin estudio, simplemente por intereses políticos. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia del mundo entero, pero especialmente tenga misericordia de estos países y que pronto se recupere la paz. Invitados por el Papa Francisco el miércoles de ceniza para que hagamos ayuno y oración para pedir la paz por el mundo entero y la paz de estos países. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios Todopoderoso y que esta bendición recaiga sobre los niños de una manera especial, los niños que sufren la guerra en estos países. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Hoy les invito a orar por los niños, especialmente los que sufren el flagelo de la guerra. Que Dios les bendiga y que tengan hoy un feliz y maravilloso día en el Señor.